Podemos remitirles obviamente a la consulta directa de la Ley Federal del Trabajo, pero quisiera leer ese artículo que había mencionado, el artículo 426 del capítulo 6, que se refiere a la modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Ese artículo dice lo siguiente: los sindicatos de trabajadores o los patrones, es decir, es un derecho establecido no solo para los sindicatos, sino también para el patrón, en este caso lo sería el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, podrán solicitar de las juntas de conciliación y arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley, fracción primera, cuando existan circunstancias económicas que la justifican. Es decir, si en este caso se está alegando la inviabilidad financiera de la empresa, lo que debió haber ocurrido, respetando escrupulosamente la ley, fue haber iniciado, con base en esta disposición, un conflicto colectivo de naturaleza económica, demandando al sindicato la modificación de las condiciones de la contratación colectiva. Es decir, si los salarios que los trabajadores tienen en el contrato colectivo son muy altos, pues bueno, una forma de bajarlos es a través de este procedimiento. La ley Federal del Trabajo establece mínimos. Esto, por supuesto, no quiere decir que si los electricistas ganan 300 o 400 pesos diarios, que el resultado fuera que los pongan a 50 pesos, no. Simplemente tiene que plantearse el conflicto de manera racional, justificando que por todas las condiciones laborales pactadas en el contrato colectivo, me refiero no solo a salario, sino a monto de prestaciones, que calculadas en su totalidad, junto con los costos de inversión, con la tasa de ganancia que se obtiene en una empresa, hagan o demuestren que estas condiciones laborales hacen inviable financieramente a la empresa. Aquí quiero hacer un paréntesis. El artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo, dice: nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. Esto es, el Sindicato Mexicano de Electricistas tenía todo el derecho para ser oído y vencido ante un tribunal laboral. Prácticamente el patrón, sin tomarlo en cuenta, emite un decreto, desaparece en la empresa y le dice: ¿sabes qué? No fue viable, aquí está tu liquidación, y si quieres aceptar esta determinación, bien, y si no, hazle como quieras prácticamente. Indudablemente que ese punto que toca usted nos llevaría a analizar el régimen de garantías individuales en México. Uno como individuo, frente al poder del Estado, tiene eso, solo esas garantías individuales. El sindicato, por ser una persona moral, se convierte por tanto en un individuo, en un gobernado que, aunque esté conformado por muchos trabajadores, tiene una representación que lo convierte en una persona moral representada en los términos que establece la ley por el comité ejecutivo o por el secretario general. Pero aquí lo extraño es que 5 días antes del decreto salió la determinación en donde le negaban la toma de nota a ese sindicato. Para ahí voy. Ajá. El problema de que antes de consumarse el decreto de extinción le niegan a la dirigencia sindical la toma de nota, obviamente tiene la finalidad clarísima de dejarla sin la herramienta legal, sin el documento base para poderse defender. Es decir, un sindicato sin su toma de nota, bueno, queda prácticamente en indefensión frente a la autoridad, porque prácticamente la autoridad podrá escudarse en que carece de toma de nota para negar cualquier trámite del sindicato, y parece ser que esa fue la intención gubernamental expresada por la Secretaría del Trabajo, negar la toma de nota primero con el propósito explícito, pensado, calculado
de dejar al sindicato sin defensa legal frente a lo que ellos ya sabían que se avecinaba, es decir, me refiero al gobierno. Sí. Es decir, si desde la Secretaría del Trabajo se anticipa que no van a dar toma de nota, bueno, es porque ellos ya saben que atrás viene el golpe que conocimos días después. Ahora, otra cosa sorpresiva al margen de lo que establece la ley es que se prende radio, se ataca al sindicato y a su contrato colectivo de trabajo. Se ve en la prensa, mucha prensa escrita, ataca al sindicato y ataca a su contrato colectivo de trabajo, y en la televisión hay una campaña permanente para invitar a los trabajadores a que vayan y recojan su liquidación. Prácticamente en radio, spots de radio, spots de televisión y en la misma prensa existe esa preocupación por parte del gobierno para el efecto de que los trabajadores vayan y prácticamente acepten la terminación de la relación laboral. ¿Qué pasaría si efectivamente a este juego caen un número importante de trabajadores? Bueno, obviamente esa es perspectiva política, el hecho de que los trabajadores estén siendo llamados a recibir liquidaciones, que ojo, aquí si ustedes observan en qué términos ofrece las liquidaciones el gobierno federal, verdaderamente está poniendo una zanahoria. ¿Por qué? Porque está considerando indemnizaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo, es decir, 90 días, 20 días, prima de antigüedad, prestaciones, y las repite conforme al contrato colectivo, es decir, contra todo lo que conocemos hasta hoy como criterios laborales establecidos en cuanto a indemnizaciones, considerando que los contratos colectivos se establecen como norma en donde las condiciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo son superadas, pero que cuando se liquida a un trabajador, por lo menos en los criterios aceptados hasta hoy, o es conforme a la Ley Federal del Trabajo y se complementa con lo que establezca el contrato colectivo en cuanto lo supere, o si de plano el contrato colectivo supera a todas las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, la liquidación se hará conforme al contrato colectivo de trabajo. Pero así como le está ofreciendo el gobierno federal, es indemnización de Ley Federal del Trabajo, indemnización de contrato colectivo y además una bonificación extra por la antigüedad de los trabajadores. Es una verdadera zanahoria, es un verdadero gancho que tiene la finalidad de desmantelar, de quitarle fuerza desde la base al sindicato para emprender la defensa de su fuente de trabajo. Obviamente, si nos preguntamos de dónde sale tanto dinero que se ofrece a los trabajadores, por supuesto sin estar contemplado en ningún presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, son dineros que demuestran que la riqueza nacional se maneja a discreción de los gobernantes. Todo lo que nosotros pagamos como impuestos se maneja de manera discrecional, es decir, a nosotros nos dan la idea de que todo se maneja en un presupuesto de egresos de la Federación, que hay una ley de ingresos con lo que se calcula lo que el país recibe y lo que el país gasta, pero en realidad esta situación del Sindicato Mexicano de Electricistas demuestra que los recursos públicos salen de yo no sé de qué lado, pero que obviamente este sería un gasto no considerado en presupuesto de egresos de la Federación, que por tanto constitucionalmente es un gasto prohibido y que generaría responsabilidad para funcionarios. Uno de los puntos que desafortunadamente tienen en contra la mayor parte de los sindicatos en nuestro país es que la mayor parte de los medios de comunicación pues no lo tiene ningún sindicato. La mayor parte de los medios de comunicación, estamos hablando de prensa escrita, de radio y de televisión, lo manejan personas totalmente distintas a los trabajadores y a los campesinos y a los indígenas en nuestro país, ¿no? O sea, prendemos la tele y vemos generalmente Televisa o TV Azteca, y prácticamente las dos televisoras están en una campaña permanente a favor del decreto presidencial y en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué tienes que comentar al respecto, César? Bueno, yo creo que tendríamos que ver esta cuestión desde varias
perspectivas.